Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Seguramente cuando uno se pone a analizar que por una cuestión técnica debe volver el presupuesto a la Cámara de Diputados, lo que pregunta es ¿cuál es el error técnico? Bueno, en realidad es un problema en las planillas adjuntas, donde en el desarrollo tecnológico del PDF aparentemente se saltearon citas, hay alguna cifra que no corresponde o alguna cita que no está copiada, pero que no modifica nada, sino que son planillas anexas, es decir, lo que acompaña a la documentación de lo que aprobó el Congreso. Pero este aquí, que el Senado se hace de la postura que 5 días después de haberse aprobado en diputados con media sanción el presupuesto, el propio ministro hace enviar con pedido de aclaración el error que ellos detectan en Hacienda acerca de los errores cometidos en la planilla adjunta. Un error técnico. Algunos que peinan canas dicen, ¿no será un error técnico construido ex profeso? Porque sabían que llegaba la delegación del fondo y entonces después de la reunión del fondo se podía modificar algo. Bueno, yo creo que no, porque supuestamente no va a modificar cifras. Pero esto permite que el presidente del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, haya hablado ayer con el titular de la Cámara, con Sergio Massa, para decirle que ya que regresa el presupuesto, antes de volverlo a tratar, quieren hablar del impuesto a la riqueza. Y eso va a traer seguramente mucho ruido, porque no solamente ese grupo de conspiradores, militares, policías, gendarmes, que quisieron construir algo y que aparentemente ya se habría desarmado, sino que en esas declaraciones que hicieron, ellos hablan de la propiedad privada, en defensa de la propiedad privada. Y entonces uno dice, impuesto a la riqueza, propiedad privada, ¿de qué estamos hablando? Porque en realidad, cada uno de nosotros tenemos que pensar qué es la propiedad privada y qué es la riqueza. Bueno, el país es un país rico, y en el país rico la mitad de la población es pobre, entonces ya hay un problema administrativo, o de distribución de la riqueza, como ustedes quieran ponerlo. Ahora, si uno puede demostrar que los que manejan la propiedad privada estafan al Estado, que los que defienden la propiedad privada estafan al Estado, que los que están, haciendo toda esa parte de defensa del privatismo, resulta que a la hora de la verdad no contribuyen con los impuestos y los evaden, uno dice, bueno, ¿cuál es la pena de los que toman tierra para tener una chapa y poder vivir con sus hijos? Y uno dice, no, es una barbaridad, es un delito porque no pueden tomar tierras. Ahora, si se hace con guante blanco el delito, pasa a ser de delito a avivada, pasa a ser genialidad. Miren, en la Argentina, donde el ministro de Economía de Mauricio Macri decía que vivía en un terreno baldío, me refiero a Duhovne, para no tributar impuestos en una vivienda que tenía en Belgrano, parta usted del concepto mental de ese individuo que manejó la economía de todos los argentinos y que dijo además que el país tenía un bajo endeudamiento y que entonces había que ir al mundo en busca de deuda porque había que ir al mundo de los capitales. Este muchacho que tomaba whisky, cuando hacía un programa auspiciado por La Nación, con un periodista que suele hacer artículos de fondo y hacer editoriales, que todavía lo sigue haciendo, solo, no tomando whisky con el que fue ministro, y que se lo puso al Grupo de La Nación a Macri, resulta que el Grupo de La Nación es uno de los máximos evasores desde hace muchísimos años de la vieja dirección impositiva y de la AFI de ahora, de la AFI. ¿Por qué? Porque resulta
que han conseguido una acordada de la Corte Suprema, una cautelar, y con esa cautelar la Nación no paga un impuesto que debió pagar y liquidar hace muchísimos años, y que le permitió, por ejemplo, entre otras cosas, hacer un tremendo edificio en Vicente López, con la plata de todos los argentinos, en un territorio que, si lo investigamos, es un territorio del Estado, porque se ocupó tierras que eran del río, durante la gestión del radical García como intendente municipal de Vicente López. Pero más allá de esto, en que en su momento lo denunciáramos, y que hicieron la construcción sin tener gas, sin tener agua y sin tener cloacas, y tuvieron que salir corriendo después a hacer todo eso, porque eso no existía. Más allá de esto, le voy a dar un ejemplo cualquiera, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Miren, como las cautelares la van renovando, la última la sacaron en el 2019, siguen sin tributar hace 20 años. Entonces, para que usted tenga dimensión de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, en un momento determinado tenemos que detenernos para poner una fecha que nos sirva de ejemplo de algo. Bueno, en el año 2013, para que usted tenga una idea, se podían haber construido con la deuda de ese año, que ahora es mayor, 33 escuelas técnicas. ¿Por qué le digo esto? Porque tomamos como ejemplo que ese año, con un costo de 10 millones, se inauguraba una ENET, que la ENET número 1, que había costado en el año 2003 eso. ¿Saben qué cuánto debían en esa época? Justamente el equivalente a 33 escuelas técnicas completas. Debían en ese momento la cifra equivalente al costo de 33 escuelas. Es decir, para que nos demos ejemplo de la magnitud. No quiero sacar la cuenta hoy porque además es mucho más abultada, pero son defensores de la propiedad privada. Y defienden la propiedad privada, cosa que puede estar bien cuando lo documentan, pero cuando lo hacen desde la moral que ellos no tributan, cuando propusieron a un ministro de Economía que decía que vivía en un terreno baldío para no pagar impuestos, entonces nos lleva al otro análisis. Miren, eso ocurrió en la capital, porque Edu Jaunet vivía y vive en la capital. Le aclaro que la mamá es de la familia de los Hirsch, ¿no? Gente poderosa económicamente. Bueno, para que nos encontremos en lo que estamos hablando, le voy a dar un dato que ya lo tocamos alguna vez, pero para que sea más significativo. La provincia de Buenos Aires, en este mismo momento, deja de percibir 1.500 millones de tributo de los barrios privados, de los que se llaman country, esa palabra en inglés que significa campo y que significa barrios privados para nosotros. ¿Quiere que le cuente cómo es la maniobra? Miren, los desarrolladores inmobiliarios compran tierras que en el catastro figuran como tierra rural, que tributan por supuesto mucho menos dinero que una tierra edificada que tenga desarrollo inmobiliario adentro. ¿Qué hacen? Lotean, comienzan la venta de lotes, no le pueden dar la escritura a la persona que compra el lote hasta que se venda el 100% de los lotes. Una vez que vendieron la totalidad de ese terreno, recién allí escrituran. Y en ese momento, cuando escrituran, pasa de una ubicación de tierra rural, zona de tierra rural, a zona de tierra de country. Pero ellos ya no lo pagan, lo tiene que pagar el propietario. Es decir, si hicieron 100 lotes, los 100 dueños de las propiedades. Ahora, si usted compra un lote en un barrio privado de estos, no le dan el título, le dan un boleto de compra-venta. Y le dicen que se va a hacer la escritura general, que hay que esperar, porque cuando esté todos los terrenos vendidos, y usted, como lo que quiere es ir a vivir ahí, acepta eso, boleto de compra-venta, le dan la posesión, resulta que ellos pagan el impuesto. Pagan el impuesto como tierra rural. No dicen que usted está edificando un chalecito, no dicen que usted está haciendo una casa. Es decir, cuando terminan de vender todos los lotes, hacen recién allí la transferencia y viene la escritura. Y cuando viene la escritura, el que tiene que pagar el impuesto diferente es el propietario, pero como antes no pagó ningún tributo, el propietario no conoce la diferencia de lo que tiene que pagar,
pero nadie le cobra al desarrollador, o sea, al dueño original de esa tierra, lo que no pagó cuando se hizo el primer chalet, la primera casa en el primer lote, que tendría que haber tributado ya desde ese momento como zona de construcción. ¿Está claro cuál es la evasión? Bueno, en eso existen, para que usted tenga una idea, 230 barrios en condiciones en la provincia de Buenos Aires. Si lo sabe este periodista, lo sabe la provincia, lo sabe ARBA. Bueno, actúen en consecuencia. Pero ¿qué pasa? Necesitan una ley, porque no pueden ir para atrás a cobrarle. Porque como en el catastro no está nada más que como tierra rural, lo único que cabe es hacer una inspección de por aire con alguna metodología moderna, descubrir que el barrio no está declarado, y yo le doy un dato que en este momento, en la tercera y cuarta sección, está ocurriendo eso, así que vayan y averigüen porque siguen haciendo. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que los supuestos propietarios de la tierra, lo primero que hacen es estafar al Estado, es decir, no tributarle al Estado. Pero después se quejan cuando el Estado sale en subsidio de gente que no tiene techo, que no tiene vivienda, que no tiene trabajo, y lo subsidia. Dice, lo hacen con la plata de los trabajadores y con la plata de las empresas privadas y de nosotros que tributamos. Sí, de algunos, pero no de los que pontifican, porque un principal evasor de impositiva es el diario La Nación, que defiende esa postura. Un falsificador de la realidad fue el ministro de Economía, que le propuso ese diario a Macri, que fue el ministro de Macri, que decía que vivía en un terreno baldío en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo esto nos lleva siempre a una misma idea. Si ahora es cierto que cuando vuelve el presupuesto quieren tratar el impuesto a la riqueza, y si es de verdad que lo van a tratar en el Congreso, miren, háganlo rápido, porque los índices de inflación, la verdad, se dieron muy altos, y tal cual lo venimos manifestando en este programa, se está escapando la tortuga, porque no se controlan los precios, y porque además, el único que lo está pagando es el más deprimido de su salario o aquel que no puede trabajar. No estos señores que no tributan como corresponde, está claro, ¿no? Ahora, si nosotros nos paramos frente a esta situación, si analizamos la realidad de los dueños de la tierra, nos vamos a encontrar con mucha sorpresa de los grandes estancieros, de los grandes terratenientes, como le contábamos ayer en Corrientes, algo que le costó 30 millones de dólares a todos los argentinos con un préstamo del Banco Mundial que está dentro de la deuda externa y estamos pagando, el intendente radical de Corrientes se lo entrega a una empresa privada. Bueno, de esto tenemos todos los días. Repito, el edificio del diario La Nación, construido en Vicente López, está en aguas que eran del Río de la Plata, aguas de relleno, ganadas, por lo tanto eran agua del Estado. Pero dejemos esto para otra discusión. Lo cierto y lo real es que en la Argentina nos viven engañando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos los propietarios de la prensa canalla. Nos cuentan una verdad a medias, que es una mentira, o nos cuentan su mentira como si fuera una verdad. Y a propósito, antes que me olvide, la Asamblea de Clarín ha determinado paro porque no están cobrando lo que corresponde y porque la empresa los obliga en plena pandemia a asistencia presencial. Asamblea de 2 días consecutivos, paros de 3 horas, y la semana que viene paran al grupo Clarín, el diario Le, las revistas y todo el grupo que corresponde a otro sector que pontifica a favor de la propiedad privada. Eso sí, a favor del patrón. El obrero que siga esperando, el empleado que siga esperando. En Clarín hay huelga la semana que viene.